Voy a iniciar de manera breve, de manera esquemática, con la presentación de estas dos obras que hoy pongo a la consideración de todos ustedes, que son Teoría Constitucional y Orígenes del Constitucionalismo. Estas obras yo las había estado planeando ya de un tiempo de un tiempo atrás hacia ahora, en virtud de que por base en la experiencia, en la breve experiencia que tengo de impartir la clase de teoría constitucional, me surgió la idea de elaborar una obra que pudiera ser de ayuda para los alumnos de la licenciatura en Derecho específicamente. Están pensados estos libros precisamente para eso, para que sean una ayuda en la actividad de aprender y de desentrañar y de analizar de inicio lo que es la teoría constitucional y lo que es también en parte el derecho constitucional, ¿no? Entonces, estas obras traté de ajustarlas a lo que se considera que puede ser un programa, un temario para la licenciatura en Derecho. De tal manera que, bueno, estos libros se ajustan en ese sentido y lo que vamos a hacer ahora es brevemente, de manera muy esquemática, les voy a platicar más o menos el contenido de manera muy breve, por supuesto, para que ustedes tengan un panorama general de qué es lo que contiene y solamente voy a tematizar en algunos puntos o en algunos aspectos. El primero con el que quiero comenzar a hacer el comentario es este de Orígenes del Constitucionalismo. Este es un libro que, como su nombre lo indica, aborda prácticamente la historia del constitucionalismo, aborda la historia y aborda esa parte histórica. Se considera que de pronto en los cursos de Derecho Constitucional o de Teoría Constitucional o los cursos en general de Derecho, se considera que en ocasiones es conveniente que se inicie la clase o el curso con la parte histórica. De repente se considera eso. Pero ¡ay, baile, baile! se considera que tiene que empezar con la parte teórica. Dependiendo, esto es dependiendo de la prácticamente del estilo del profesor. Pero bueno, vamos a empezar aquí con estos comentarios de este libro de Orígenes del Constitucionalismo, que es prácticamente la parte histórica. Y este libro está estructurado en 4 capítulos. El capítulo 1 está dedicado a Grecia. Grecia ha sido tradicionalmente un país, una civilización, una cultura que se utiliza como punto de partida para el estudio de varias de las áreas del conocimiento actuales occidentales, ¿no? Y Aristóteles, bueno, es también un punto de partida, independientemente de que, desde luego, existen otros filósofos de Grecia que pueden ser considerados también como punto de partida para otras áreas del conocimiento. Sin embargo, en el caso del constitucionalismo, en el caso de la teoría constitucional, Aristóteles es muy importante, porque Aristóteles llevó a cabo un estudio de las constituciones de su época, más de 150 constituciones de su época, de más de 150 ciudades-estado, que eran lo que se consideraba en ese momento, y llevó a cabo este estudio, este análisis, y nos presentó un producto. Hay un producto de Aristóteles que está considerado como el primer producto constitucionalista, sin ser, desde luego, considerado o nombrado de esta manera en esa época, por supuesto, ¿no? Entonces, por eso es importante Aristóteles en esta obra, y también su método para el estudio de las constituciones, que aquí es muy importante resaltar que el método que utilizó puede ser considerado incluso como lo que actualmente conocemos como método sociológico, por ejemplo, y esto es muy ilustrativo para saber de qué manera Aristóteles llevó a cabo este estudio de las constituciones, ¿no? Este arranque con este país, con Grecia, es un punto de partida que considero que es importante para empezar a estudiar los orígenes, la historia del constitucionalismo. Por eso lo tengo incluido en esta parte, ¿no? Nada más como una muestra, este texto de Aristóteles en donde habla todos hemos oído hablar, ¿no?, de su frase famosa de Aristóteles,
de que el hombre es un animal político, ¿no? Aquí precisamente lo manifiesta en este libro de la política, en el libro 1 de su obra de la política, y es donde también tiene análisis y reflexión y estudio acerca de las constituciones, y en donde desemboca, entre otras muchas cosas, con la conclusión de que el hombre pues es un animal político, considerando a la polis como la ciudad, considerando desde luego esa raíz etimológica de la polis como ciudad, y por eso Aristóteles considera que el ser humano, el hombre, es un animal político porque está dedicado a la polis, está dedicado a la ciudad, ¿no? Entonces, esto es parte de este capítulo. En el capítulo 2 pasamos a Inglaterra. Inglaterra resulta ser un país sumamente importante, sumamente interesante con relación al constitucionalismo. Y independientemente de que hay muchos otros documentos jurídicos que se produjeron en Inglaterra, estos cuatro son los que se consideran como los más importantes, los más impactantes, hablando de constitucionalismo, que son la Carta Magna de 1215, Statutum de Talagio non concedendo de 1297, que es un documento también muy importante que hace referencia a los impuestos, la Petition of Rights de 1628, que es un documento en donde se le pedía, por eso se llama petition, porque se le pedía, se le hacía una solicitud al rey, ¿no? Se le hacía una solicitud para que no abusara de su poder. Y también la Habeas Corpus Act de 1679, que es un documento en el que por primera ocasión se aglutina en una legislación el aspecto procesal para el habeas corpus. El habeas corpus, independientemente de que era una institución que estaba contenida en otros documentos, pero el habeas corpus act se considera como un documento en donde se aglutina por primera ocasión la parte adjetiva, la parte procesal de la institución del habeas corpus. Una institución muy importante, sobre todo si nos gusta el derecho de amparo. El habeas corpus es, por supuesto, un antecedente muy importante, ¿no? Estos son, en la parte de Inglaterra, estos son algunos documentos. Aquí no debemos olvidar que el constitucionalismo, incluso desde esta época, ya desde Inglaterra, surge con la finalidad surge con dos objetivos muy claros, muy específicos, que hasta la fecha siguen estando vigentes, que son, número uno, limitar el abuso del poder público, limitar el abuso en el ejercicio del poder público, número uno, y número dos, garantizar derechos y libertades de las personas. Y estos documentos, empezando por la Carta Magna de 1215, estos documentos incluyen de una o de otra manera precisamente la regulación para que para que estos dos objetivos sean una realidad, ¿no? Y nada más por mencionar también unos breves ejemplos, la Carta Magna en algunos de sus numerales, podemos leer esto, ¿no? Podemos ver que ya había algunos preceptos que hoy en día, los conocemos incluso, los conocemos como parte del constitucionalismo, ¿no? Incluso el texto, ustedes podrán darse cuenta, el texto es muy parecido a algunos fragmentos de algunos artículos de nuestra actual constitución política mexicana, ¿no? Son muy parecidos, ¿no? Por ejemplo, este numeral 39, que dice: ningún hombre libre será arrestado o detenido en prisión o desposeído de sus bienes, proscrito, desterrado o molestado de alguna manera, y no dispondremos sobre él ni lo pondremos en prisión, sino por el juicio legal de sus pares. Esto se parece mucho, ustedes no me dejarán mentir, se parece mucho a nuestro artículo 16 constitucional, claro, a una parte del artículo 16 constitucional. Se parece mucho. Desde luego la redacción actual es diferente y es más específica porque, bueno, estamos hablando de que la Carta Magna es un documento de hace 800 años, ¿no? Pero vean ustedes cómo este es un origen de uno de los preceptos constitucionales y más importantes, ¿no? O entre los importantes, por supuesto, ¿no? De Inglaterra pasamos al capítulo 3, que es Estados Unidos. Desde luego Estados Unidos es un país que recibió la influencia directa de Inglaterra porque, bueno, todos sabemos que los colonos
partieron de Inglaterra huyendo prácticamente por los abusos de los que hablábamos hace un rato, por los abusos esgrimidos por la corona inglesa. Muchos llamados pilgrims salieron huyendo, ¿no? Llamados peregrinos, salieron huyendo de Inglaterra hacia Estados Unidos, hacia lo que hoy conocemos como Estados Unidos, precisamente para colonizar y para iniciar una nueva vida, una nueva comunidad. Pero entonces Estados Unidos recibe la influencia de Inglaterra, pero además la mejora, la influencia constitucionalista y la mejora a través de estos documentos, ¿no? Aquí vemos de manera cronológica cómo desde 1620 partimos con este primer documento que se considera como el primer documento con bases constitucionalistas, que es el Mayflower Compact, partiendo de ahí y llegando a la Bill of Rights de 1791, todos estos documentos que están incluidos en esta obra que les presento, están incluidos desde luego nada más las partes importantes referidas al constitucionalismo, pero con esa referencia hacia lo importante que tiene para el estudio del constitucionalismo, ¿no? Nada más también como otro ejemplo, en la Declaración de Independencia de Estados Unidos vemos algunos preceptos constitucionalistas que son de suma importancia, algunos de ellos incluso considerados como parte teórica de los derechos humanos, ¿no? Y aquí en este fragmento, por ejemplo, en este fragmento de la Declaración de Independencia de Estados Unidos, este fragmento que es la parte inicial del segundo párrafo de la Declaración de Independencia, habla, por ejemplo, de derechos, ¿no? De derechos inalienables como la vida, la libertad, y habla también de la búsqueda de la felicidad, ¿no? La vida y la libertad, pero vean ustedes cómo vida y libertad son ya dos manifestaciones que son prácticamente lo que hoy consideramos como derechos humanos, derechos fundamentales, derechos constitucionales, ¿no? Y habla también de que los gobiernos se instituyen entre los hombres, esto es una base democrática, a través del consentimiento de los gobernados, que es esta frase parte directamente de una tradición contractualista que estuvo plasmada en algunos documentos ingleses que hoy en día se le conoce como el principio de consentimiento. Ajá. Documentos e ideas motivadas precisamente con motivo de limitar el abuso en el ejercicio del poder y específicamente tratándose de impuestos, ¿no? De impuestos, que es prácticamente uno de los aspectos de abuso, circunstancias de abuso que han sido históricamente repudiadas, ¿no? Y el capítulo 4 desemboca esta obra prácticamente en México, haciendo un recorrido muy general en la historia mexicana, en la historia constitucionalista mexicana, un recorrido muy general a partir de los antecedentes constitucionales hasta de 1808 y 1812, pasando por la constitución política de la monarquía española, de 1812, comúnmente llamada como la Constitución de Cádiz, ¿no? En 1813, Los Sentimientos de la Nación, de Morelos, que también es un documento extraordinario. 1814, el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, o también conocido, mejor conocido, ¿no? Como la famosa Constitución de Apatzingán. Después el Plan de Iguala y los Tratados de Córdoba en 1821, que son documentos importantes con relación a estos movimientos revolucionarios. Y en 1824 el Acta Constitutiva de la Federación Mexicana. Pero también se incluyo en esta obra estas otras fechas, estos otros documentos que ya son más constitucionalistas, tienen una forma, desde la perspectiva formal ya tienen más forma, ¿no? Valga la redundancia, más forma de constitución. Ya no es el documento, ya no es el manifiesto, la carta, sino que ahora ya incluso están denominados, se tienen el título de constitución, ¿no? Partiendo de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824, las leyes constitucionales de la República Mexicana de 1836, en 1843 también, leyes de reforma, y llegando finalmente a 1917 con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1917.
Y también nada más nada más como una muestra nada más eh, la importancia de estos documentos, la importancia histórica de estos documentos, nada más por mencionar un ejemplo, tenemos este documento que se denomina Elementos Constitucionales de Ignacio López Rayón, que es prácticamente considerado como los antecedentes del constitucionalismo, por ahí entre los años de 1810 y 1812, previo a otros documentos como la Constitución de Cádiz o los Sentimientos de la Nación, en donde se considera por la doctrina, por los teóricos constitucionalistas, se considera que este es en realidad el primer documento con contenido constitucional impactante para la historia mexicana, ¿no? Es un documento elaborado por Ignacio López Rayón, precisamente en el municipio de Sinacantepec, en el Estado de México, en esa fecha, y tiene también algunas ideas constitucionalistas que hoy en día se consideran como ideas de protección de derechos humanos y como limitantes al ejercicio del poder público, ¿no? Y también unas ideas, por ejemplo, la soberanía, al manifestar que existe representación y al manifestar algunas cuestiones constitucionales, habla de soberanía, de republicanismo, de democracia, de alternancia en el poder, etcétera. De ahí parte precisamente la importancia de este documento. Otro que también es muy importante son los sentimientos de la nación, de Morelos, que también es un documento extraordinario, ¿no? Que como ejemplo, el numeral 5 de este documento habla también de la soberanía, ¿no? Que dice la soberanía dimana inmediatamente del pueblo, que es prácticamente producto de la reflexión filosófica, teórica, que proviene quizá incluso del análisis aristotélico, quizás, ¿no? Incluso del análisis aristotélico, pero lo que sí es seguro es que proviene de las teorías inglesas y muy seguro de las estadounidenses, ¿no? La verdad es que tenemos una influencia constitucionalista de Estados Unidos muy marcada y de Francia, por supuesto. En México, no solo en México, en muchos países del mundo, el constitucionalismo occidental en muchos países del mundo se vio influenciado por la Revolución Francesa y por el constitucionalismo estadounidense, ¿no? Y este último, influenciado directamente por el constitucionalismo inglés, por supuesto, ¿no? Entonces, los sentimientos de la nación fueron un documento que estuvo influenciado teóricamente, filosóficamente, por todos estos eventos históricos de carácter mundial. Y hasta aquí la parte del libro de Orígenes, que es la parte histórica. Ahora, de manera muy breve también, muy general, les voy a comentar en qué consiste, cuál es el contenido muy breve, por supuesto, el contenido de este libro que es Teoría Constitucional, en el cual también tengo en el capítulo primero las generalidades, que es con lo que se considera que debe arrancar un estudio un estudio, una reflexión acerca de lo que es la Constitución, y se empieza con el objeto, función, fin, naturaleza, contenido, el papel desempeñado de la Constitución y los criterios de clasificación, que son como las generalidades, ¿no? Empezando prácticamente, estos subcapítulos prácticamente abonan a lo que podríamos considerar como una conceptualización de lo que es una constitución, ¿no? Una conceptualización. Yo siempre les digo a mis alumnos de teoría constitucional que uno de los objetivos, quizá el principal, pero bueno, esto es discutible, uno de los objetivos de la clase de teoría constitucional es que el alumno sepa decir qué es una constitución. ¿Qué es una constitución? Que cuando le preguntemos, que al finalizar el curso, y le preguntemos a nuestros alumnos que ya finalizaron y ya aprobaron el curso de teoría constitucional, cuando les preguntemos qué es una constitución política, que el alumno nos sepa decir de manera concreta, de manera precisa, de manera cabal, qué es una constitución, ¿no? Y estas generalidades abonan precisamente a ese cometido, precisamente, ¿no? En el capítulo 2 abordo el concepto de constitución, pero ahora de diversos autores. De estos 7 autores, independientemente de que, por supuesto, hay muchos otros autores que abordan la conceptualización de lo que es una constitución,
Me parece que estos 7 son los más ilustrativos, los más significativos en términos de lo que proporcionaron, ¿no? De los lineamientos fundamentales básicos que dieron, teóricos, por supuesto, que proporcionaron para conceptualizar lo que es una constitución, ¿no? Todos conocemos, por ejemplo, a La Salle, ¿no? Que es un autor que ha sido también muy, muy reflexionado, muy criticado, muy reflexionado, muy analizado y además muy citado, ¿no? Muy mencionado, ¿no? Porque es el que habla de que la Constitución son los factores reales de poder, ¿no? Que fue en su momento, todavía sigue siendo hoy en día, pero en su momento fue un concepto de Constitución que rompía con el paradigma constitucional conocido, ¿no? Y bueno, esto solamente por mencionar algún ejemplo, desde luego los demás autores también tienen algunos aspectos muy importantes que ofrecer acerca de la conceptualización de la Constitución, y esto es lo que incluí en este capítulo 2. El capítulo 3 está dedicado a los medios de defensa y control de la constitucionalidad, en donde abordo estos 4 aspectos que son defensa constitucional, control constitucional, medios de defensa y medios de control, ¿no? Que hay una cierta diferencia hay una diferencia conceptual, teórica conceptual, y constitucional, por supuesto, también, constitucional, legal también, entre defensa y control, ¿no? O sea, hay una diferencia entre defensa y control de la Constitución, pero también hay similitudes, por supuesto, y en términos generales, una de las similitudes que hay entre defensa y control es para proteger a la Constitución. Proteger a la Constitución. Ajá. La Constitución es un documento, ya lo habíamos comentado, es un documento que se diseñó con un objetivo, con varios objetivos, pero con un par de objetivos primordiales que son limitar el abuso en el ejercicio del poder público y garantizar los derechos y libertades de las personas. Ese es el objetivo. Es decir, la Constitución se erige en un documento protector de las personas, protector de los ciudadanos, protector del Estado. Es un documento protector. Pero aquí nosotros entonces tendríamos que remitirnos a una pregunta previa, ¿no? Y tendríamos que preguntarnos, bueno, si la Constitución es un documento que protege, quién o cómo protege a la Constitución? También la Constitución merece ser protegida porque también la Constitución ha resultado ser vulnerada y ha resultado ser perjudicada, ¿no? Para eso son precisamente estos medios de defensa y medios de control de la constitucionalidad, precisamente para proteger a la Constitución, ¿no? En el capítulo 4, lo que lo titulé Las principales teorías de la soberanía y el poder constituyente, por supuesto, se abordan estos temas de soberanía y de poder constituyente, que son temas prácticamente fundamentales para entender el constitucionalismo actual, el constitucionalismo histórico, pero también el actual. ¿Por qué? Porque la soberanía es precisamente el poder, pero el poder del pueblo, el poder de las personas, ¿no? El poder del pueblo, considerado el pueblo como uno de los elementos del Estado, ¿no? Recordando aquí que Estado es población, territorio y gobierno, ¿no? Población, territorio y gobierno, que así se considera de manera general por la doctrina, independientemente de que hay autores que agregan uno o un par de elementos más a la definición de Estado, pero generalmente se considera que Estado es población, territorio y gobierno. Pues la parte de población, que es uno de los elementos del Estado, esa parte de población, que es la parte humana, la parte de los individuos, de las personas, ahí es donde está el verdadero poder público, y eso es la soberanía, ¿no? Por eso es importante tener presente esta definición y esta función de la soberanía, porque además a partir de ahí vamos a arrancar hacia este otro subtema, que es el poder constituyente. El poder constituyente. Porque prácticamente el poder constituyente ejerce sus funciones gracias al poder que le dio el resto de la población a ese grupo de personas que conforman el poder constituyente y que representan al resto de la población y que tienen un objetivo: elaborar la Constitución, cuando se trata del poder constituyente originario,
o modificar y mejorar la Constitución una vez que ya ha sido promulgada, que se le denomina poder constituyente permanente, ¿no? Pero bueno, vean ustedes la relación que hay entre soberanía y poder constituyente, que son dos elementos muy importantes para comprender lo que es una constitución y lo que es el constitucionalismo, por supuesto, ¿no? Por eso me pareció importante incluirlo en este capítulo 4 de esta obra que les estoy comentando, ¿no? Y en el capítulo 5, la reforma, titulado La reforma de los principios fundamentales de la Constitución, digamos que finalmente es un capítulo en el que finalmente presento, abordo la manera en la que se puede modificar una constitución que ya se vislumbraba desde el capítulo 4 a través del ejercicio, a través de la práctica o a través de las atribuciones del poder constituyente permanente, en este caso del permanente, ¿no? Recordando que el poder constituyente permanente es un órgano que tiene como encargo mejorar o modificar a la Constitución una vez que ya la Constitución ha sido promulgada, ¿no? De tal manera que este capítulo 5 es con el que prácticamente cierro esta obra porque es la parte, digamos, la parte última cuando ya la Constitución está debidamente promulgada, pero es posible que la Constitución necesite mejoras, necesite lo que en Estados Unidos se conoce, por ejemplo, como enmiendas, ¿no? Que son correcciones, enmiendas o correcciones. En México le llamamos reformas, que también son lo mismo, son corrección. Vamos a corregir y vamos a mejorar la Constitución, ¿no? Y esta parte también es importante saber cómo funciona este ejercicio de reforma, de mejora de la Constitución, para que evolucione. Lo ideal es que una Constitución y las leyes, por supuesto, del país, de un país, lo ideal es que evolucionen a la misma velocidad a la que evoluciona la sociedad, ¿no? Eso es lo ideal. Entonces necesitamos que la Constitución pues modifique su texto para que vaya protegiendo, vaya cumpliendo con esos objetivos de proteger de manera acorde con los tiempos modernos, ¿no? Entonces, por eso es importante este tema de la reforma, de la reforma a la Constitución, pero específicamente en este capítulo, hablando de la reforma de los principios fundamentales de la Constitución, que también es un aspecto muy álgido, muy criticado, muy analizado. Hay por ahí algunos criterios, hay por ahí una sentencia de amparo en donde se habla, una sentencia de amparo histórica, por supuesto, y que es digna de reflexión académica, en donde se habla, por ejemplo, de la posibilidad que se tiene de impugnar una reforma constitucional por inconstitucionalidad, ¿no? Esto resulta ser sumamente importante, ¿no? Y tiene que ver con este tema de la reforma de los principios fundamentales de la Constitución. ¿Por qué? Porque si bien una Constitución se puede reformar, por supuesto, porque para eso está el poder constituyente permanente, sin embargo, no toda la Constitución se puede reformar porque hay aspectos o hay preceptos que son irreformables, como cuáles, como los principios fundamentales. Los principios fundamentales que están incluidos en una Constitución deben ser irreformables, son irreformables, pero además deben ser irreformables, ¿no? Debe de no poderse reformar. ¿Por qué? Porque son principios fundamentales y si los modificamos estaríamos entonces modificando la esencia del constitucionalismo, ¿no? De tal manera que, bueno, en este capítulo 5 incluyo reflexiones acerca de esta temática, que son reflexiones que para mi gusto son de mucha importancia en el estudio de la teoría constitucional, ¿no? Y finalmente, ya para terminar esta presentación, solamente quiero tematizar un poco acerca de Hans Kelsen. Hans Kelsen, recordando que Hans Kelsen lo tengo incluido en el capítulo correspondiente
a la conceptualización de la Constitución desde la perspectiva de diversos teóricos. Hace un rato les comentaba de La Salle, ¿no? Con su conceptualización de la Constitución como los factores reales del poder, ¿no? Que también es un rompimiento de un paradigma, ¿no? Es una conceptualización que rompe con un paradigma aceptado durante mucho tiempo, ¿no? Pues bien, Hans Kelsen también resulta ser muy importante, muy paradigmático, junto con los demás autores que incluyo en esta obra. Pero Hans Kelsen pues tiene una particularidad muy interesante que me pareció interesante mencionar en esta presentación, en esta exposición, que es precisamente de que Hans Kelsen siempre lo hemos considerado como el teórico de la famosa pirámide, ¿no? Al grado de que incluso le llamamos la pirámide de Kelsen, ¿no? Así le llamamos a la pirámide, ¿no? La pirámide de Kelsen. Y en donde en esta pirámide colocamos en la parte superior, en la punta de la pirámide, ¿no? Pirámide entre comillas, ahorita les voy a decir por qué. Se coloca en la parte superior de la pirámide, en la punta de la pirámide, se coloca la Constitución y hacia abajo en los diferentes estratos de esa pirámide se van colocando las diferentes normatividades hasta llegar a las normas individualizadas, por ejemplo, ¿no? Que es la base última de la famosa pirámide de Kelsen, ¿no? Bueno, pues resulta ser que Hans Kelsen, nunca mencionó ninguna pirámide, nunca habló de ninguna pirámide. Hans Kelsen habló más bien de una jerarquía escalonada de normas. Jerarquía escalonada de normas. Por eso, aquí en la ilustración que están ustedes viendo, aquí incluyo una escalera, ¿no? Unos escalones, unos peldaños, porque esto sí hace una mayor alusión a lo que Kelsen estableció en su teoría. ¿Ah? Repito, jerarquía escalonada de normas, nunca habló de una pirámide, ¿no? Y por supuesto, la teoría de Kelsen tiene su importancia y su impacto precisamente en esta jerarquía escalonada de normas, en donde en el peldaño superior está colocada la norma suprema que podríamos nosotros pensar en que podría ser una constitución, pero también podríamos pensar en que podría ser un tratado internacional o podría ser una convención internacional, etcétera, ¿no? Esto, bueno, es parte también de la discusión de un aspecto de la Constitución que es la supremacía constitucional, ¿no? Pero bueno, Hans Kelsen entonces establece en la parte superior, en el peldaño superior de esta escalera, de esta jerarquía escalonada, a la norma suprema, a la norma suprema. Y Kelsen considera que hay una norma última, ¿no? Porque entonces nosotros podríamos, en una crítica, no solo nosotros, ya los críticos de Kelsen lo han hecho en incontadas ocasiones, de que la crítica principal es de que, bueno, si ya estamos en el peldaño más alto y el mismo Kelsen dijo que tenía que haber una norma superior para darle validez a la norma inferior, tal como lo podemos ver aquí en la gráfica, ¿no? Si el mismo Kelsen sostuvo eso y lo demostró y lo sustentó, luego entonces también la norma suprema tiene que estar validada por alguna otra norma jerárquicamente superior a esa norma suprema, lo cual convertiría a esa supuesta norma suprema en no ser una norma suprema, sino que la norma suprema más bien pasaría a ser la que está jerárquicamente por arriba de esta otra norma, ¿no? De tal manera que nosotros podríamos irnos así y de manera infinita hasta llegar hasta quién sabe dónde, en una jerarquía escalonada hacia arriba, ¿no? Pero Hans Kelsen dijo, para resolver este dilema, dijo que hay una norma última, que es donde parte, donde parte la validez de la norma suprema y a su vez de la validez de de las subsiguientes normas jerárquicamente inferiores, ¿no? Y esta norma última, Hans Kelsen la denominó como una norma fundante básica, dijo que era una norma hipotética fundamental y lo dijo de esta manera, dijo que era hipotética,
porque era una norma presupuesta. Es una norma presupuesta. Este carácter de presupuesto, carácter de hipotético, dijo Kelsen, es porque no podemos nosotros detectar esta norma, no la podemos leer, no está escrita, no está positivizada, no la podemos revisar en ningún lado porque es una norma hipotética, es una norma presupuesta. Presuponemos la existencia de la norma fundante básica, que es la que le da validez a la norma suprema, llámese Constitución, etcétera, y a su vez a todas las demás normas jerárquicamente inferiores, ¿no? De tal manera que esto me pareció interesante mencionárselos de manera muy general, por supuesto, pero en el libro, bueno, lo tengo un poco más detallado en el apartado correspondiente a Hans Kelsen, y por eso me pareció interesante, y desde luego es importante que el estudiante de Derecho, el estudiante de la teoría constitucional, conozca las perspectivas de los diferentes autores, como por ejemplo esto que acabamos de ver, que conozca ciencia cierta estas perspectivas, eh, y, por ejemplo, en el caso de Kelsen, que no se siga con esta tradición, digamos, de mencionar a la pirámide de Kelsen, sino, sí, porque Kelsen no habló nunca de una pirámide, habló más bien de una jerarquía escalonada de normas, ¿no? Entonces, bueno, pero esta concreción, esta certeza acerca de lo que los autores dijeron, nos la da precisamente revisando las teorías concretamente de los diferentes autores, ¿no? Y por eso me pareció importante mencionarles en cuanto a este autor específicamente. Y pues hasta aquí, por mi parte, con esta exposición de estas dos obras que hoy pongo a la amable consideración de todos ustedes, que son Teoría Constitucional y Orígenes del Constitucionalismo. Repito, son obras pensadas para el estudiante de la licenciatura en Derecho, para que tenga ese panorama general, ese bosquejo general acerca de la historia del constitucionalismo, por un lado, y por otro lado, de la parte teórica de la Constitución o del constitucionalismo, pensadas precisamente con esa finalidad. Son obras que pongo a la consideración de todos ustedes, en espera, por supuesto, de que sean de utilidad, en espera de que sirvan para su cometido, para su propósito. Y con esto yo cierro, no sin antes agradecerles su amable atención. Muchas gracias.